Buenos días, profesor. Le voy a sustentar el curso de Hadoop. Mi nombre es Lilian Torres. Principalmente, cuando iniciamos el curso de Hadoop nos dicen que tenemos que instalar una máquina virtual, Oracle VirtualBox, para poder gestionar máquinas virtuales. Después de eso tenemos que instalar una máquina virtual que puede ver sus especificaciones aquí. Aquí puede lograr ver dos, ya que más adelante en el curso nos piden es hacer un clúster con dos nodos maestros, no, perdón, dos nodos esclavos y uno maestro. Entonces vamos a explicarle paso a paso qué fue lo que se hicieron para poder utilizar Hadoop. Principalmente lo que nos dijeron fue instalar Hadoop desde su página y extraerlo aquí. ¿Cómo podemos ver que Hadoop está instalado en esta máquina? Pues hacemos el Hadoop version y puede ver que me tira la información de Hadoop que está instalada. Eh, para poder instalar Hadoop, para poder utilizarlo más que todo, se tuvieron que hacer varios pasos. ¿Cómo? ¿Qué pasos? Pues se tuvieron que hacer una serie de configuraciones. Por ejemplo, en el archivo .bash, bashrc, pues podemos ver una serie de configuraciones. Tenemos configuraciones de Hive, de Hadoop y de Java. Entonces, tenemos la de Hadoop de la siguiente forma. En la home, en la configuración de su home, va a estar en el directorio home Hadoop. En el Cuando vayamos al Home Hadoop, se hará que está en OPT Hadoop. Y en el path, que path serviría para especificar que cuando vayamos a hacer un ejecutable o vayamos a ejecutar un ejecutable, valga la redundancia, sepa dónde está ese ejecutable. Entonces tenemos dos: el Hadoop Home, que va a estar en bin, y el Hadoop Home SBin. El SBin son donde están los scripts de Hadoop. Y para que pueda servir Hadoop, tenemos que instalar Java. Y el Java Home va a estar instalado también en bin, ya que especificamos también que dónde va a estar el Java Home, que va a estar en UCR, Java, JDK, y esta es la versión de Java que vamos a utilizar. Ahora, eh, para probar Hadoop se tuvo que hacer un ejercicio. En el curso hicimos un ejercicio, pero actualmente tenemos los registros de esto. Entonces, ¿dónde están? Vamos al directorio. Si usted se acuerda, profesor, pues este ejemplo está en la carpeta tmp salida, así se llamó, salida, perdón, heading no, eh, es cd, cd salida, ¿cierto? Y hacemos un ls-l. Vemos que tenemos dos ficheros, uno par r0000 y el success. Para poder ver estos archivos los genera el MapReduce cuando uno hace cuando hace el ejercicio con el class.class, el class.class. Y lo que lo que hacemos es hacer el ejercicio de contar cuántos ficheros tienen la palabra KMR. Entonces, si hacemos un cat en el archivo part, pues vemos que hay 9 registros que tienen el KMS. Entonces, ya con esto, uy, se nos cerró el terminal. Okay. Entonces, ya continuando con esto, pues pasamos a los siguientes puntos. Que los siguientes puntos son que hay que configurar para poder. El siguiente punto sería crear y probar el clúster pseudo distribuido, que sería con un solo nodo, que en este caso será nodo 1. Para poder hacer esto tuvimos que configurar primero las conexiones seguras, que es el SSH. El SSH sirve para conectarnos, por ejemplo, un cliente quiera conectar a nuestro nodo y sin estas configuraciones tuviera que meter la contraseña del nodo. Esto es muy engorroso, entonces hacemos las configuraciones del SSH para que las claves públicas, para poner las claves públicas y que no sea necesario siempre poner la contraseña para poder conectarse al nodo. En este caso la hicimos con el nodo 1, a ver, probemos nodo 1. Y mire que si no estuvieran estas conexiones hechas me pediría la contraseña, pero como ya las tenemos, pues nos conectamos directamente al nodo 1. Ahora, esta configuración se hizo también para cuando fuimos a hacer la configuración de las conexiones seguras con el nodo, el clúster con los dos nodos esclavos y el nodo maestro. Si esa es la configuración, entonces probamos con nodo 2, nodo 2. Y si no estuvieran estas configuraciones, vuelvo y digo, me pediría la contraseña del nodo 2 a conectar. Pero como ya las tengo hechas, pues no me pide contraseña. De igual forma, vamos a hacerlo con el nodo 3. Y cabe recalcar que para hacer estas conexiones tenemos que tener los nodos activos, los nodos corriendo. En este caso tenemos el nodo 1, nodo 2 y nodo 3 corriendo. Entonces vamos a salirnos para continuar con la explicación del clúster pseudo distribuido. ¿Clear? Ok. Ahora,
Para poder hacer las configuraciones, para poder ejecutar y trabajar con el clúster pseudo distribuido, tuvimos que hacer una serie de configuraciones en otros archivos que están dentro de Hadoop. ¿Dónde están estos archivos? Ya le vamos a decir, están en la carpeta opt, Hadoop, etc, Hadoop. Si hacemos un ls-l, pues vemos esto, que hay bastantes archivos. Entonces, los archivos que nosotros modificamos para poder trabajar con Hadoop fueron el core site, que está acá, el HDFS site, que está acá, el matred site, que está acá, y el yarn site. Entonces vamos a ver cada uno de estos archivos para comprobarlos. Core site, XML. Entonces acá vemos que esta configuración es bastante sencilla, que lo que hacemos es que el nodo maestro va a ser el nodo 1, ¿cierto? En el core site. Vamos al HDFS site, y aquí configuramos el DFS, que acá lo que hacemos es que el DFS replication, que los procesos se van a replicar van a ser replicar dos veces, que serán en el nodo 2 y el nodo 3. Decimos que el namenode se va a estar ubicado en la carpeta datos, y el datanode van a estar ocupados en la carpeta de datos, también en datanode. Listo. Hacemos el HDFS va a estar también en los otros dos nodos, pero no van a tener la etiqueta del namenode, ya que el namenode va a estar solo en el clúster maestro, que es que le va a manejar los metadatos, y los nodos esclavos van a tener los namenodes, los datanodes, que van a trabajar los datos. Haciendo esta aclaración, vamos al siguiente archivo, que sería el yarn sites, aquí XML, que aquí lo que hacemos es la configuración que decimos que el yarn va a trabajar con el resource manager en el nodo 1, y que el node manager con sus servicios auxiliares va a trabajar con el MapReduce Shuffle. Ahora, una cosa que hay que aclarar es que hay que configurar también el yarn. ¿Cómo así? Con el matred sites que tenemos acá, lo que hacemos es decirle al yarn que va a trabajar, el framework que MapReduce con que va a trabajar es el yarn. Ya clara vez una hecha esta aclaración, pues nos devolvemos a la carpeta raíz. Okay. Ahora, ya después de esto se hizo los ejercicios repetidos, pero vuelvo y digo, como se hicieron un format del nodo, se borraron. Y pues no podríamos hacerlo hasta este momento porque mi PC no es de mucha capacidad, de mucho procesamiento, y si hiciera un proceso con el estudio de grabación y los tres nodos abiertos, pues comenzaría lento y nunca varía nunca. Entonces, profesor, si usted quiere, en la clase le hacemos un ejercicio, le hago un ejercicio para que esto funcione. Lo mismo va para el tema del nodo, del clúster con los dos esclavos y un nodo maestro. Ahora, para poder configurar, pasamos a lo que sería el ejemplo o la parte de los nodos del clúster completo, que es con un nodo maestro y los dos esclavos. Para poder hacer esto tenemos que configurar el clúster de tal manera de que el nodo maestro se comunique con los nodos esclavos. Esto se tiene que hacer configurando las IP que va a recibir. Esto se encuentra en la carpeta etc, y hacemos un edit del host. Y acá podemos ver que tiene las direcciones IP del nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Esto para que se puedan comunicar, para que sepan que están comunicándose con estas direcciones IP. También, como dije anteriormente, se hace la configuración del SSH a las conexiones seguras para que estos nodos no se estén pidiendo la contraseña, nada más sea conectarse entre ellos. Se copa el archivo HDFS site, también los otros nodos, como dije anteriormente. Y se configura acá mismo el fichero slaves, esclavos en inglés, en el nodo maestro, que dice cuáles nodos van a ser sus esclavos. Ahora, pasamos a la última parte, que sería apagar el cortafuegos para poder encender el clúster. Estos cortafuegos hay que cortarlos para que no presente ningún problema. Ahora vamos a la carpeta raíz para poder encender el clúster. ¿Clear? ¿Ok? ¿Y cómo arrancamos el clúster? Entonces, si hacemos un comando JPS, pues no tiene ningún proceso el clúster abierto. Entonces, vamos a hacer diferentes comandos para que los procesos y servicios comiencen a ejecutarse. Entonces, iniciamos con el start JPS, dfs.sh. Entonces, ahí se está iniciando los namenodes, se está iniciando los datanodes.
Y se están iniciando los datanodes, los namenodes secundarios en el nodo 1. Y creo que con eso ya estará iniciado. Sí, ya estará iniciado. Ahora, vamos a iniciar los procesos del jar. Entonces será con el comando start jar.sh. Iniciamos los procesos de jar. Está iniciando el resource manager y el node managers. Ahora, vamos a hacer una comprobación que con el JPS, tanto aquí como en el nodo 2. Como podemos ver, en el nodo maestro se está iniciando el NameNode, el Resource NameNode, el Resource Manager y el JPS. Solamente aquí en el nodo 1 se está iniciando el NameNode, no los datanodes, porque el NameNode va a gestionar los metadatos. Y si hacemos una conexión, por ejemplo, con el nodo 2, y si hacemos un JPS, vemos que el nodo esclavo está iniciando solo los datanodes. Lo mismo si hacemos con el nodo 3. Nodo 3. Hacemos un JPS y vemos que está iniciando solamente en datanodes. Como que los datanodes van a trabajar con los datos, no con los metadatos. Entonces seguimos con la explicación, cerramos los nodos. Clear. ¿Listo? Y nos faltó hacer algo que sería iniciar el historial de procesos, que lo que nos permite es tener un historial de todos los procesos que se han ido ejecutando. Vamos a iniciarlos con el comando matred menos daemon start history server. Y ya hacemos JPS y ya vemos que está iniciado. Ok, ahora vamos a hacer una cosa, a comprobar los diferentes herramientas que tiene Hadoop. En este caso, pues podemos ir, ya iniciando los procesos y los servicios, podemos ubicarlos en el nodo 1, en la dirección 9870, para poder ver los datos del clúster. En este caso, pues vemos que el clúster nodo 1 9000 está activo. Tenemos la versión, el ID del clúster, un resumen del clúster, sus datos, y vemos aquí una nota importante que los datos, aquí no se muestra el dato maestro, sino los datos esclavos, que hay dos nodos esclavos que están activos. Como pueden ver, nosotros tenemos el nodo esclavo 2 y 3. Si vemos los datanodes, vemos que tenemos dos nodos esclavos activos. Mira que aquí los tenemos, nodo 2 y nodo 3. Vemos las diferentes utilidades, los datos que si son con pruebas, mientras estamos en el curso, ves que tenemos acá diferentes carpetas en el HDFS, que son pruebas, salida de texto, y aquí tenemos ciertas pruebas que nosotros hicimos. Por ejemplo, si nosotros vamos a salida de texto, pues podemos ver de que no hay datos, pues porque se reiniciaron. Por ejemplo, prueba, tenemos prueba TXT, texto pruebas XT. Tenemos que se hicieron con el nodo 2, nodo 3, headfile. Si vemos que no todavía nada. Aquí tenemos como las pruebas, subida de clúster que se hicieron para que se probara que el clúster estaba funcionando, que se subieron. Volvemos al directorio. No, vamos a crear una nueva carpeta. Volvemos. Salida de texto 2, TMP, user. Miren que aquí tenemos uno de Hadoop, ¿cierto? Que hubo dos replicaciones, un proceso. Miramos que tiene, si se prueba subida de clúster, etcétera. El type file, también lo mismo, etcétera. Así. Ahora pasamos a lo que sería la gestión la página que gestiona el clúster. Entonces sería nodo 1, el 8088, que es la que está abajo. Aquí podemos ver la información del clúster que tiene, por ejemplo, sus nodos activos. Aquí podemos ver las tareas que tiene, los procesos que se han hecho. No tenemos ninguno, pues como se formateó, no tenemos ninguno. Pero si quiere, profesor, como le dije, no puedo hacerlo ahora porque se podría dañar o podría ser muy lento y muy tedioso hacerlo con el programa de grabación y los tres nodos abiertos. Si quiere en clase yo le puedo hacer un ejemplo y funcionaría perfectamente. Aquí podemos ver información del clúster, por ejemplo, los nodos, que por ejemplo aquí tenemos, miren, los procesos, los containers, aquí tenemos los nodos 2, 3 y así. Y eso sería todo, profesor. Gracias.